Vamos a leer Colosenses 4 del versículo 2 al versículo 6. Acompáñame ahí con tu vista. Dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Señor, te rogamos, Padre, danos vida mediante tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, Señor. Que las palabras de nuestra boca y las meditaciones de nuestro corazón sean gratas delante de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estamos llegando ya al final de la carta de Colosenses y creo que es un buen momento para tratar de hacer un repaso de lo que hasta ahora hemos visto en Colosenses. No sé si recuerdas, pero en el capítulo 1 Pablo expuso la supremacía de Cristo. Pablo nos enseña en el capítulo 1 que Cristo es por encima de todo. En las palabras de Pablo, Él es el primogénito de toda la creación. No en ser el primer creado, sino el más importante, de una categoría totalmente distinta. Y todas las cosas fueron creadas en Él y por Él existen. Después, en el capítulo 2, Pablo se movió hacia las falsas enseñanzas. En el capítulo 3, ¿recuerdas? Pablo nos dice: pongan la mirada en las cosas de arriba. Y luego nos enseña lo que esto significa. Significa morir a la avaricia, morir a la mentira y revestirnos de Cristo. Y finalmente, la semana pasada, Pablo establece la forma en que las relaciones del hogar deben de verse a la luz de la soberanía de Cristo. Ahora, no sé si lo notaste, pero hasta aquí en la carta de Colosenses ha habido un enfoque. Y el enfoque ha sido hacia adentro. Todo lo que Pablo ha hablado a lo largo de estos 3 capítulos ha tenido que ver con la vida de iglesia, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido ha tenido que ver con la vida de nosotros dentro de la iglesia. Pero en estos últimos versículos, Pablo dirige nuestras miradas hacia afuera. Y básicamente Pablo dice: ya que Cristo es Señor de todo, su soberanía debe de ser proclamada entre todos los hombres. Ya que Cristo es Señor sobre todo, su soberanía debe ser proclamada entre todos los hombres. Y entonces nos dirige hacia la vida que se vive fuera de las 4 paredes del cristianismo. Fuera de nuestra reunión cristiana, fuera de nuestra casa cristiana. Hay toda una vida que tú y yo llevamos. Y Pablo entonces aquí nos muestra un ritmo de vida que nos ayuda a proclamar a Cristo, que nos guía en cómo es que tú y yo vamos a proclamar a Cristo. ¿Cuántos de ustedes han participado en alguno de estos eventos que en las iglesias cristianas le llamamos evangelismo? Algunos. Yo he participado en algunos y la mayoría tienen que ver con presentar el mensaje del evangelio en 1 minuto o menos y lograr de una u otra forma que la persona haga una oración. Sí. Pero eso no es lo que vemos aquí. En realidad lo que vemos aquí es algo totalmente distinto. Y para los que ya tenemos muchos años siendo cristianos, esto es algo que traigamos a corazón. Porque estamos muy acostumbrados a una forma de evangelismo que no es la forma que la Biblia marca. ¿Sí? Entonces me gustaría que viéramos lo que Pablo dice aquí. Pablo nos da 3 instrucciones. Pablo dice: una vida que proclama la soberanía de Cristo a todos tiene estos 3 elementos como parte integral de su ritmo. No son cosas que hacemos, sino son formas en que vivimos. ¿Sí? 1, dedicados a la oración. 2, andamos sabiamente. Y 3, conversamos con gracia. 1, nos dedicamos a la oración. 2, andamos sabiamente. Y 3, conversamos con gracia. Entonces vamos a ver estas 3 instrucciones que Pablo da aquí. Lo primero es dedicarse a la oración. En nuestras versiones dice: perseveren en la oración. La palabra que está ahí como perseveren literalmente significa date por completo. Dedícate entero a la oración.
La idea aquí no es la de una práctica como tal, sino la de una forma de vida. En otras partes de la Biblia lo leemos así. En Lucas 18, versículo 1, dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Cuándo deberíamos de orar? En todo tiempo. Y luego en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo da esta instrucción cortita: oren sin cesar. Es decir, ¿cuánto deberías de orar? Sin cesar significa que no se detiene, ¿no? Que todo el tiempo estás orando. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Deberíamos de mantener un diálogo verbal constante con Dios en todo lo que hacemos? ¿Te imaginas cómo se vería que tú y yo anduviéramos por la calle siempre hablando en voz bajita? Oye, Aarón, necesito que me ayudes con... Sí, yo te ayudo. ¿Qué dirían? Esta persona está loca, ya se deschavetó. Sí, hay que llevarla a algún lado especial para esto, ¿no? La idea no es aquí la de una comunicación verbal ininterrumpida, porque eso implicaría que en realidad nunca estamos presentes en nada, ni en la oración, ni en lo que está pasando. Nuestra atención estaría siempre dividida. Más bien aquí lo que Pablo nos hace ver es que la oración no es tanto algo que hacemos, sino que es una inclinación de nuestro corazón. La oración es una inclinación de nuestro corazón. La oración es una postura de nuestro corazón de dependencia y amor. Y aquí quiero ser algo enfático. Si tú eres un creyente que estás débil en tu oración, eso es por una de dos razones. O no has entendido lo que es la oración, o crees que tú puedes hacer las cosas sin Dios. Y eso es soberbia. La oración es una forma en que decimos: yo no puedo hacer nada de lo que tengo que hacer. Nada. En todo y para todo necesito a Cristo. Porque a veces como cristianos tendemos a orar por las cosas difíciles. Se presenta una situación, no hombre, ahora sí soy el orador número 1, no de hablar sino de oración. Y pongo a todo mundo en la casa en oración, hasta el perrito está en oración, porque la situación está difícil. Sí. Pero cuando las cosas están fáciles, oro por los alimentos si bien me va. Eso sí, no se me olvida porque estoy súper contento. Pero eso solo refleja que en nuestro corazón no estamos dependiendo de Dios. No creemos que lo necesitamos realmente. Un autor cristiano dice: hay una manera de ordenar nuestra vida mental en más de un nivel a la vez. En un nivel podemos estar pensando, dialogando, observando, respondiendo a todas las exigencias de los asuntos externos. Pero en lo profundo, tras bambalinas, en un nivel más profundo, también podemos estar en oración y adoración. Es decir, lo que este autor está diciendo es: en nuestra mente pueden estar pasando estas dos cosas al mismo tiempo. Yo puedo estar interactuando con todo lo que está sucediendo alrededor y al mismo tiempo en mi mente y en mi corazón estoy orando, dando gracias a Dios, clamando a Dios, dependiendo de Él. En todo tiempo yo estoy en esta dinámica doble. Pero esto solo es posible si tú y yo entendemos qué es la oración. Porque generalmente entendemos la oración como un medio para obtener lo que queremos. Oramos y nuestra oración generalmente se concentra en pedir cosas. Incluso cuando oramos por los alimentos, tal vez tu oración se parece a la mía: gracias por estos alimentos, que sean de provecho. Ya si quieres ponerle más, que no nos engorden. ¿Sí? Pero entonces, incluso en dar gracias, pides. Y si somos realistas, la parte de pedir generalmente ocupa más que la parte de gratitud. Pero fíjate lo que Pablo está diciendo, porque Pablo dice: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué es lo que debería de gobernar en nuestra oración? Las acciones de gracias. Las acciones de gracias deberían de dominar nuestra oración. Si Cristo es el Señor, si Él realmente gobierna sobre todas las cosas y cuida de nosotros, entonces la gratitud es algo natural, ¿no? Si Él realmente es el Señor soberano y si Él realmente nos ama y cuida de nosotros,
La gratitud es algo que fluiría de manera natural. Sí, gracias porque tú tienes cuidado de mí, porque incluso hay cosas que yo ni sé que están pasando, pero tú sí sabes y tú estás teniendo cuidado de mí. Tú estás cuidándome día tras día, momento tras momento. Y entonces cuando oramos, tú y yo tenemos que reconocer que la promesa de la oración no es recibir lo que pedimos. La promesa de la oración es Dios mismo. La promesa de la oración es Dios mismo. ¿Qué recibes cuando oras? A Dios. Recibes intimidad con Dios. Eso es lo que recibes. Y ese en sí mismo es el mayor tesoro. Dios nos llama a dedicarnos a la oración porque quiere escuchar nuestras oraciones. Piensa un momento en eso. Para aquellos que somos papás, cuando estás muy ocupado y tu hijo es pequeñito y viene y quiere platicarte, los niños pequeñitos a veces cuentan historias que nunca se terminan. No se acaban, o sea, de verdad, en todo el día pueden estarte platicando la misma historia y no se termina. Si no se termina. Y tú estás full de ocupado. Los llamas tú. Le dices tú, oye hijo, ven, cuéntame una de tus historias que nunca se acaban. Ahorita que estoy ocupado, corriendo. No, ¿verdad? No. En el mejor de los casos, si Dios ha sido bueno en obrar con nosotros, cuando nuestro hijo viene o nuestra hija viene y le empieza a contar, los escuchamos. Pero llega un momento en que decimos, oye, necesito que le cortes, ¿verdad? Ponle pausa porque tengo muchas cosas que hacer. Al rato le seguimos. Pero Dios no es así. ¿Sí? ¿Hay alguien más ocupado que Dios? Que tenga más cosas que gobernar que Dios. No, ¿verdad? Y sin embargo Dios dice, dedícate a la oración. Persevera en la oración. Y deberíamos de ver esto no como una orden, sino como una invitación. Como una invitación de un padre que nos está diciendo, oye, yo quiero escucharte. Yo quiero escucharte. Acércate y platícame. Cuéntame. Sí. No es acércate y dame gracias, porque no. Es que la gratitud va a fluir naturalmente. Es algo que sí reconocemos que Cristo es Señor, va a salir de nosotros. ¿Sí? Incluso cuando pidamos, vamos a pedir con acción de gracias. Porque Él es Señor, Él sabe mejor lo que hace que lo que nosotros podemos entender. Pero piensa en eso, medita en eso un momento. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en Él hay y que da vida y aliento a todos los hombres, nos invita a conversar con Él. ¿Qué hay más grande por obtener en la oración que la intimidad con este Dios? Nada. Como cristianos nos encanta este versículo, ¿no? Todo lo que pidan 2 o 3 en el nombre del Hijo, Dios se los dará. Y luego vamos y nos ponemos de acuerdo. Un WhatsApp rápido. Oye, es que sabes que necesito un carro nuevo. Ya tengo 2, pero quiero asegurar con 3. Ora conmigo, ¿no? Para que seamos 2 o 3. Y entonces Dios nos lo va a dar. ¿Sí? Pero no funciona así. Ese pasaje no está hablando de eso. Pero más allá de eso, el problema es que convertimos la oración en algo que se trata de mí. Cuando tú y yo oramos pensando solo en nosotros, sin reconocer primeramente que Cristo ya es Señor, que Cristo ya es soberano y que Él cuida de nosotros, entonces la oración es una oración egoísta. Está centrada en nosotros. No es nada más que una forma más de idolatría. Porque no quiero a Dios, quiero usar a Dios. Por eso oro, para que Dios me dé. No quiero adorarlo, no quiero conocerlo, no quiero darle gracias, quiero que me dé. Y esa es la definición de idolatría. Yo soy el centro. Y entonces tú y yo tenemos que comenzar cambiando nuestro entendimiento de la oración. Sí, las peticiones forman parte de la oración. Dios nos invita una y otra vez, sean conocidas sus peticiones. Pero luego dice con acciones de gracias. Sí, el objetivo principal de la oración no es obtener lo que pedimos, es ofrecer lo que queremos a fin de parecernos más a Cristo. El objetivo no es obtener, es dar.
Es dar. Dios, esto es lo que yo quisiera. Pero yo reconozco que tú eres bueno. Y que tú eres rey, y que tú eres soberano, y que tú tienes cuidado de mí. Lo que sea que tú vayas a hacer, ayúdame a pasar por ello de una manera que te glorifique. Lo que sea que tú vayas a hacer, ayúdame a pasar por ello de una manera que te glorifique. Y ofrezco mi petición, no la demando. ¿Sí? El objetivo principal de la oración es ser más como Cristo. En el capítulo 1, Pablo habla en la carta a los Colosenses orando. Y fíjate lo que ora. Esto es en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Hay palabras aquí rebuscadas. Solo trata de agarrar la idea. Fíjate lo que está pidiendo. No hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra. ¿Por qué está pidiendo Pablo cuando ora por los colosenses? Está pidiendo que sus vidas sean vividas de tal forma que glorifiquen a Dios. No está orando y pidiendo, Señor, yo te pido por los colosenses, mira, le están pasando mal, dales un trabajo, que les paguen 50,000 pesos en el equivalente al mes, y ellos puedan tener prosperidad total, y entonces en esa prosperidad ellos puedan glorificarte. Señor, te pido por los colosenses que sean victoriosos, bendecidos. ¿Verdad que no está orando eso? Está diciendo, mi oración es que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, para que en todo lo que vivan, como sea que lo vivan, glorifiquen a Dios. Esa es mi oración. Pero no nada más eso, sino que aquí al final Pablo les dice, perseveren en la oración y pidan por mí. Y fíjate lo que les dice. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. ¿Dónde está Pablo? En la cárcel. Y Pablo nos dice, oren por mí para que pueda salir de la cárcel. Oren por mí para que Dios me libere pronto. Estoy aquí injustamente. Estaba injustamente. Sí. Oren por mí porque la cárcel está muy fea. Yo quiero andar allá. Oren por mí porque el diablo me está impidiendo compartir el evangelio. Me encerró en la cárcel y ya no puedo andar viajando. No. ¿Verdad que no pidió nada de eso? Pablo dice, oren por mí, para que aquí donde estoy, yo tenga la oportunidad de predicar. Y que cuando predique, lo haga bien. ¿Sí? Oren por mí para que yo pueda proclamar a Cristo. Y que cuando lo proclame, esa proclamación sea clara, que la gente lo entienda. ¿En quién está pensando Pablo cuando hace esta petición? En la gloria de Dios, ¿cierto? No está pensando en él, no está pensando en su comodidad, no está pensando en sus planes, no está pensando en sus sueños, no está pensando en todo su itinerario de viaje que ya tenía armado. No, está pensando, bueno, aquí estoy ahora, pero aquí y allá y donde esté, mi objetivo es el mismo. Yo quiero proclamar a Cristo y quiero proclamarlo claramente. Oren por mí para que eso suceda. La mirada de Pablo está puesta en una sola cosa, proclamar a Cristo. Y nos invita a orar con la mirada puesta en este mismo lugar, en este mismo objetivo, proclamar a Cristo. Entonces, aquí la pregunta para nosotros cristianos es doble. Una, ¿estás orando? Esa sería la primera, ¿no? Porque dice, persevera en la oración, velando en ella. Lo cual implica un dedicarse por completo. ¿Estás orando? Y lo segundo es, ¿por qué estás orando? Porque tal vez oramos mucho, pero tal vez las oraciones todas se tratan de mí y de lo que yo quiero y de lo que yo necesito. Pero no es lo que somos llamados aquí. Persevera en la oración, dedícate, pero dedícate a ella, rogando que puedas glorificar a Cristo en cualquier situación en la que estés. Entonces, el primer ritmo, dedícate a la oración. Y ya deberíamos de poder irnos evaluando, ¿no? ¿Cómo estamos?
Ahora, el segundo elemento de nuestro ritmo es el de andar. A través de la oración, tú y yo reconocemos nuestra dependencia, reconocemos la soberanía de Cristo y su cuidado de nosotros. Y con gratitud salimos al mundo. Y somos llamados a andar sabiamente. Andar sabiamente significa caminar a la luz de la obra y la soberanía de Cristo. Y esto tiene implicaciones gigantescas. Ponte a pensar por un momento en todo lo que tú haces. Ejemplos, te voy a poner ejemplos súper sencillos. Imagínate que vas en el carro. Que den gracias a Dios por el tráfico de Torreón, es hermoso. Pero imagínate que tú vas en el carro, estás haciendo fila aquí para dar vuelta a Viñedos, que siempre hace un filo, no. De pronto un carro, un taxi, se te mete de la nada. Así, ¿tú qué haces? Si Cristo es Señor soberano, ¿se le pasó a Cristo que el taxista se te metiera enfrente así? ¿Así? Entonces, ¿cómo sería una reacción cuando se te mete el taxi y tú dices, ay Cristo, tú eres Señor soberano, gracias por este taxista que se me acaba de meter enfrente? ¿Sí? ¿Por qué se metió? ¿Quién sabe? Pero se metió y tú eres soberano. No hay un solo átomo, dice Kierkegaard, sobre la faz de la tierra, en todo el universo, que no le pertenezca a Cristo. Pero aplícalo en otras áreas, porque podemos hablar de manejar, pero tal vez tú dices, bueno, pero a mí manejar no pasa nada, pero aplícalo en lo demás. ¿Qué pasa cuando en tu trabajo algo no te sale como tú quieres? Si Cristo es soberano, eso no se le fue de las manos. Y quiere decir entonces que es una oportunidad, igual que la que Pablo tiene aquí, para que tú hagas ¿qué? Para que tú lo glorifiques. ¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija hacen lo mismo por enésima vez? Después de que les dijiste y otra vez lo hacen. Bueno, Cristo es soberano. ¿Qué pasa cuando tu papá o tu mamá se enojan injustamente y explotan? Y dices, bueno, es que esto no es para tanto, pero tu papá o tu mamá lo hacen así, una explosión atómica, es un evento catastrófico. Bueno, si Cristo es soberano, no se le fue de las manos. Y ese evento catastrófico es solo una llamada. Te está diciendo, oye, ¿cómo me vas a glorificar aquí? ¿Cómo vas a vivir en agradecimiento en medio de esto? ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad inesperada? ¿Qué pasa cuando nuestras relaciones se destruyen por cosas que nosotros no hacemos, que no están en nuestras manos y de pronto se desbaratan? Si Cristo es soberano, podemos vivir en agradecimiento y podemos vivir para glorificarlo ahí en medio de todo eso. Y la buena noticia es, Cristo sí es soberano. Y por eso Pablo nos llama, anden sabiamente. Y luego especifica un poco más porque dice, aprovechen bien el tiempo. La palabra que aparece ahí para aprovechar es exactamente la misma palabra que en otras partes del Nuevo Testamento se utiliza para redimir, para comprar. Y la palabra redención siempre tiene esta idea de que lo tomas de la esclavitud para volverlo algo útil. Lo vuelves de la inutilidad a la utilidad, de la condenación a la muerte a la vida. Y entonces lo que Pablo está diciendo es, tú tienes poco tiempo, aprovéchalo bien, redime el tiempo. Y esto ya para nosotros presenta un problema en nuestra era de atención tan dispersa. Debemos de detenernos y preguntarnos, ¿cómo estamos utilizando el tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? Si yo paso miles de horas, bueno, no va a ser tan exagerado, pero la verdad es que hace poco preguntamos a los adolescentes cuánto pasaban en el celular al día y yo quedé choqueado porque había personas, muchachos, que pasaban 12 horas, 16 horas y yo decía, ¿cómo vas a pasar 16 horas? Ni siquiera me alcanza el día a mí para pasar 16 horas nada más en el teléfono.
pero veía sus registros y ese era el tiempo que estaban pasando en la pantalla frente a su celular. 16 horas. Imagínate. Ahora tú y yo somos adultos, ¿verdad? Decimos, ay, sí están desperdiciando su tiempo bien terrible. Pero ¿cuánto tiempo estás pasando tú en quehaceres que tal vez son importantes, pero no son lo principal? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Es realmente redimir el tiempo aquello que estás haciendo con él? ¿O solamente lo estás desperdiciando? ¿En qué estamos usando nuestro tiempo? Cristo viene pronto y por lo tanto tú y yo deberíamos de tener un sentido de urgencia hacia las personas que están fuera de la iglesia. Te quiero leer esta cita de Penn Jillette. Penn Jillette de hecho es un cómico, un comediante, no cristiano. Él es ateo, pero fíjate lo que él dice. Él dice, no respeto a las personas que no evangelizan. No los respeto en absoluto. Si tú crees que hay un cielo y un infierno y que la gente podría ir al infierno o perder la vida eterna o lo que sea, y piensas que no vale la pena decirles esto porque sería socialmente incómodo, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no evangelizar? ¿A cuántas personas les has compartido esta semana? Y no estoy diciendo a cuántas personas les has dicho, oye, te vas a ir al infierno. No. ¿Con cuántas personas has sido intencional de que ellos sepan que tú estás interesado en ellos? Que realmente les amas. De manera que ellos puedan ver en ti un estilo de vida totalmente diferente. Algo diametralmente opuesto a lo que ellos viven. Porque si tú y yo creemos que hay un infierno y hay un cielo, y no advertimos a las personas, ¿qué es eso más que falta de amor atroz y terrible? ¿Cómo puedo decir, Cristo ya me salvó, muéranse los demás? Y por eso Pablo nos dice, anden sabiamente para con los de afuera. Un comentarista escribiendo acerca de la iglesia primitiva, dice que Celso, era un crítico de los cristianos, se quejaba de que, y Celso escribe, vemos en viviendas privadas a los más iletrados granjeros que no se atreverían a decir nada en absoluto frente a sus maestros más inteligentes, pero cautivan a cualquiera que sea tan ignorante como ellos y dicen, sabemos cómo los hombres deben vivir. Si hacen como nosotros decimos, serán felices ustedes y sus hogares. Imagínate eso. Estás hablando de una cultura en donde el conocimiento lo era todo. Y tienes a los granjeros más iletrados, así los más ignorantes de los ignorantes, viniendo y diciendo, oye, es que yo sé cómo tú debes de vivir. Yo sé cómo tú debes de vivir. Y eso es lo que tú y yo tenemos en la Biblia, porque una y otra vez en Colosenses hemos dicho, Cristo más nada igual a todo. Eso significa que si tú tienes todo ahí afuera, pero no tienes a Cristo, ¿qué tienes? Y vemos a la gente así, ¿y qué hacemos? Nada. No, es que traigo muchas cosas yo, no sabes, es que no tengo tiempo, es que no, yo no sé hablar, no, es que el llamado es para todos aquellos que estamos aquí, que hemos venido a Cristo, de ir e intencionalmente hacer relaciones profundas con las personas que están afuera. Porque ese es el ejemplo que Cristo nos dio. En Juan 20, 21, Jesús dice, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y entonces pregúntate por un momento, preguntémonos, ¿cómo fue enviado Cristo? ¿Cómo fue enviado Cristo? Yo puedo decir así rápido. Sufrimiento, pobreza, vituperio, burla, traición, malos entendidos. Así fue enviado Cristo, y Cristo no te está diciendo, no te preocupes, yo ya pasé todo esto, tú vas a ser victorioso, poderoso, bendecido en prosperidad, pero acuérdate de predicar de mí. No, Cristo está diciendo, como el Padre me envió, así yo te envío. Y eso significa que en medio de cualquier situación en la que tú y yo estemos, tenemos un encargo, tenemos una misión, la de proclamar la gloria de Dios.
Pero no nada más es esto, sino que cuando tú y yo pensamos en Cristo, yo les decía, no recuerdo no recuerdo cuándo les estaba diciendo. Es asombroso ver a Jesús en el Evangelio de Marcos, que no tiene tiempo de dormir, no tiene tiempo de comer, no tiene tiempo de estar solo. La gente, en los primeros capítulos de Marcos, tú ves que la gente viene y se avienta sobre él. O sea, no es que lo buscan, no, es que ellos saben que Jesús sana. Y entonces Marcos nos dice que Jesús está caminando. Y la gente no viene oye Jesús, no, la gente se avienta. Imagínate eso. ¿Cómo te sentirías tú si vas caminando y de pronto la gente se te avienta encima para ver si tocándote son sanos? ¿Tienen algún interés en ti? No, en absoluto, no les interesa ni lo más mínimo, lo que quieren es lo que puedes dar. Y vemos todo eso, y luego vemos a Jesús que dice, y vio a las multitudes como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellas. Y se sentaba con ellas y les alimentaba, y pasaba tiempo con ellos. Imagínate pasar 3 años con 12 compas que no entienden nada. No entienden nada, o sea, imagínate. Y aún así Jesús pasa estos 3 años amando a estos 12 hombres, a fin de que ellos crean. ¿Cuánto tiempo invertimos tú y yo en aquellas personas fuera de la iglesia? En que intencionalmente estemos creando relaciones profundas que nos permitan conocerles y nos permitan predicarles sabiamente. Porque es imposible predicar si no conocemos. Tenemos que conocer a las personas. Nuestras vidas deberían estar marcadas por relaciones profundas con los no creyentes. Relaciones que les dejen ver claramente el amor que hemos recibido de Dios. Y que les hagamos saber que no los queremos convertir. Nuestro objetivo no es convertirlos. Queremos amarlos. Eso es todo. Y porque les amamos, vamos a proclamar a Cristo. Pero la relación va a ser muy distinta. Porque si mi objetivo es convertirte, cada vez que yo te vea, ¿de qué voy a hablar? Arrepiéntete, mira, ya viene el infierno, mira, es que tú estás... Pero si mi objetivo es amarte, eso significa que si a ti te gusta el fútbol, bueno, pues a lo mejor nos armamos una carnita asada para ver el fútbol juntos, platicamos, te dejo que me conozcas, empiezo a conocerte. Es distinto, es muy distinto. ¿Sí? Y eso es a lo que tú y yo somos llamados, a amar a las personas. Hemos hallado el tesoro y entonces nos proponemos compartirlo con otros, hasta los límites de nuestra capacidad. Cómo nos comportamos como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, miembros de familia, debe estar moldeado por una pasión por proclamar a Cristo, por amar como Cristo y por glorificar a Dios. Y entonces aquí deberíamos detenernos y evaluarnos. ¿Con quién estamos creando relaciones? Porque, ojo, esto es lo que nosotros buscamos. No esperamos que nos caiga del cielo. Lo buscamos. ¿A quién estoy intencionalmente buscando a fin de que él sepa que le amo? O ella. Que me interesa genuinamente su vida. Y que pueda ver lo que significa vivir para Cristo. En tercer lugar, Pablo habla acerca de nuestra conversación. Y aquí encontramos 3 características. Y estas 3 características de nuestra conversación están en realidad entrelazadas. Son inseparables. Porque Pablo dice, su conversación debe ser siempre con gracia, debe estar sazonada con sal y debe responder a la necesidad de cada persona. Sí, debe ser siempre con gracia, debe estar sazonada con sal y debe de responder a la necesidad de cada persona. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es, ustedes tienen que hablar de un corazón agradecido y asombrado que ama a su prójimo. Eso es todo. Porque recuerda las palabras de Jesús, de la abundancia del corazón. Entonces, habla la boca. Entonces, cuando Pablo dice, sus palabras sean siempre con gracia, y tú y yo inmediatamente preguntamos, ¿y cómo es con gracia?
Me aviento un chistecillo de vez en cuando. ¿O qué se refiere cuando dice con gracia? Pero la idea aquí no es que seamos graciosos o ingeniosos. La idea aquí es que salen de un corazón que ha recibido gracia y responde con gratitud. Entonces, no sé si te ha pasado a ti, pero tal vez alguna vez alguien te ha platicado de un restaurante o de un café o de un lugar o de una actividad y te la platica de tal forma que tú dices, no, yo quiero ir, yo quiero estar ahí, yo quiero vivir eso, yo quiero probar eso, yo quiero ir a ese lugar, quiero tomar ese café. A mí me gusta mucho el café y dice None que el mejor café del universo, así, el mejor café está en Milán. Ahora, en mi vida, yo no sé, mira, Milán no tengo ni idea de cómo se ve, no sé, nunca es un lugar que a mí me interesaría ir a ver, pero como ahí está el mejor café, bueno, ahora yo quiero ir a Milán. ¿Sí? Yo quiero ir a Milán a probar un café, ¿sí? Yo quiero ir y probar. La ciudad en sí misma, no sé ni qué hay, no importa. Tiene el mejor café, yo lo quiero probar. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer. Que contemos acerca de nuestro Dios con gratitud y asombro. De tal manera que la gente que nos escucha diga, yo no tengo eso. Yo no tengo eso, yo no puedo vivir así, yo no puedo hablar así. ¿Por qué? Y por eso Pablo usa esta expresión de que deben de estar sazonadas con sal. La sal produce sed. Nuestra forma de hablar debería ser tal que las personas tengan sed. Yo quiero de lo que esta persona tiene. Yo quiero de lo que esta persona tiene. No puedo vivir como ellos dicen, pero se ve deseable. Yo quiero vivir así. Pero esto es imposible meramente por nuestras palabras. Es decir, porque también Pablo dice, debes de responder a la necesidad de cada persona. Entonces esto no significa que yo voy a llegar a cada lugar donde llego y voy a hablar en vocabulario cristiano. Amados consiervos, les saludo con un ósculo santo a todos ustedes. Y todo así, ¿no? Y tú dices, no, es que mi conversación tiene que ser bíblica, o yo uso puras palabras de la Biblia. Si no viene en la Biblia, yo no la hablo. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que nuestra conversación debe de nacer de un corazón que está realmente asombrado de la bondad de Dios. Que realmente dice, yo no puedo creer que Cristo, siendo Señor de todo, me haya salvado a mí y tenga cuidado de mí. Que aún en todos mis pecados y errores y cosas terribles que he hecho, Él siga amándome. Yo no lo puedo creer. Y si tú estás asombrado así, todo lo que digas va a reflejar esto. No tienes que esforzarte. Todo lo que tú hables va a reflejar esto. Somos llamados a exponer nuestro asombro, nuestra gratitud ante el Dios glorioso y bondadoso. Entonces tú y yo tenemos que considerar la situación de aquellos a nuestro alrededor. Hablamos de manera que sea claro y les apuntamos a la gloria de Dios. Pero todo esto comienza haciendo relaciones profundas. C.S. Lewis dice que amigos son aquellos que se paran lado a lado y juntos apuntan a donde mismo y dicen, ¿ya viste eso? ¡Wow! Esos son amigos. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con estas relaciones profundas. Queremos apuntarlos a Cristo y decir, oye, ¿ya viste eso? Pero si yo no estoy asombrado, si yo no vivo en gratitud, ¿qué cosa antojable le vas a dar? ¿Cómo va a ser deseable para otros? Y ojo, esto no significa que siempre estás feliz. Cristo es Señor. No. Hay cosas malas que suceden en la vida, pero en medio de esas cosas malas, Cristo sigue siendo Señor.
Y entonces yo puedo venir y decir, me pasó esto y fue malo, o está siendo malo y está siendo difícil y estoy luchando y estoy sufriendo, pero Cristo es Señor. Tengo esperanza, estoy seguro, puedo perseverar en ello, aun cuando es demasiado difícil. Un autor dice, una antorcha encendida sirve para encender otra antorcha. Y entonces la pregunta para ti y para mí aquí es, ¿eres una antorcha encendida? ¿O eres más como un cerillo que está consumiendo? ¿Eres una antorcha encendida o eres más como un cerillo que se está consumiendo? A lo largo de toda esta sección, Pablo ha estado usando un lenguaje que enfatiza una realidad. El tiempo se está acabando. Por eso Pablo nos dice que somos llamados a velar, a redimir el tiempo, a proclamar el misterio de Cristo. Todas estas palabras tienen una connotación que nos dice Cristo viene pronto. Y Pablo cierra esta carta, porque recuerda, esta carta está enfocada en combatir falsas enseñanzas. Cuando preguntamos por qué Pablo escribe la carta a los colosenses, la respuesta es porque los colosenses estaban siendo atacados por una falsa enseñanza. Pero Pablo termina la carta llamando a los colosenses a hacer ¿qué? A proclamar a Cristo. Pablo termina la carta diciéndoles, ustedes tienen que proclamar a Cristo. Y no es que tienes que, porque es la obligación cristiana, es que Pablo le está diciendo, mira, todas estas formas de acercarse a Dios, de tratar de encontrar significado, de creer que la vida vale algo, son falsas, son vacías, son vanas, no te van a llevar a ningún lado, pero tú tienes la forma real. Tú tienes a Cristo. Y como tienes este tesoro, deberías de proclamarlo. El señorío de Cristo implica que nuestras vidas tienen un sentido definido. Nuestras vidas tienen un sentido establecido. Un mundo sin propósito, un mundo que simplemente aparece del Big Bang, implicaría que tú y yo somos libres para construir nuestros propios sentidos individuales. Si el mundo de pronto apareció, eso significa que cada uno de los que estamos sentados aquí somos libres para decidir cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Qué es lo que queremos hacer con ella? El autor Jerry Coyne, ateo, dice, los seculares vemos un universo sin aparente propósito y nos damos cuenta que debemos forjar nuestros propios propósitos y éticas. Pero aunque el universo no tenga propósito, nuestras vidas sí lo tienen. Nosotros forjamos nuestros propios propósitos y estos son reales. Un ex cristiano escribe esto. Es cierto que no tengo absoluto propósito en la vida. Ya no me dedico a glorificar a Dios. Sin embargo, encuentro emocionante crear mi propio propósito. Soy el autor de una novela y el libro es mi vida. La libertad es estimulante. Depende de ti cuán feliz y relevante sea tu vida. Detente en un momento, Depende de ti cuán feliz y relevante sea tu vida. Piénsalo por un momento. Si tú y yo no reconocemos el señorío de Cristo y decimos, yo soy libre para construir mi propio propósito de vida, mi propio sentido de la vida, depende de ti cuán feliz y relevante es tu vida. Y eso en sí mismo es aplastante. Porque si depende de mí cuán feliz, cuán importante es mi vida, es mucho más de lo que mis manos pueden tener. Es mucho más de lo que yo puedo controlar. Imagínate eso. ¿Podemos encontrar significado fuera de Cristo? Sí podemos, pero es un significado que va a ser inconstante porque depende de nuestros sentimientos. Imagínate tal vez una persona que encuentra significado en ser un buen padre o una buena madre, en darles a sus hijos una buena vida. Pero hay un problema, tus hijos no son maquinitas. Y a lo largo del mundo hay muchísimos factores que tú no puedes controlar.
Por más que tú te esfuerces para ser un buen padre o una buena madre o darles una buena vida a tus hijos, hay muchas cosas que fácilmente pueden truncar ese objetivo. ¿Y qué pasa entonces cuando yo estoy tratando de construir mi propio sentido de mi propia vida y la vida se atraviesa? Pasan cosas que no puedo controlar. Suceden cosas que obstruyen todo lo que yo creía que era valioso. Me veo detenido completamente en seco. Puede pasar una de dos cosas. Cuando tú y yo tratamos de construir nuestro propio propósito, o llegamos al cinismo, que significa que decimos, bueno, pues ya, igual nada importa, voy a disfrutar lo que puedo disfrutar y lo que no, ni modo. O llegamos a la desolación absoluta, a la desesperación, de decir, no puedo hacer nada de lo que es realmente valioso. No puedo hacer nada. Y entonces tú y yo tenemos que decidir. Vamos a intentar definir nuestro propio propósito de vida. O vamos a adentrarnos en el propósito que Dios ha establecido para el mundo. La enseñanza cristiana es que el mundo tiene un sentido. Y este sentido está definido por alguien más grande y más fuerte, más sabio y más bondadoso que nosotros. Cristo es soberano. Él nos ha salvado. Él viene pronto. Y mientras tanto, nos invita a participar en su plan cósmico de redención. Nos dice, ven y entra en este ritmo de oración, de andar sabiamente, de conversar con gracia, a través del cual la palabra se extiende y otros vienen a fin de que sepan cómo deben vivir. Él nos da un propósito definido, un sentido que nada puede truncar. Porque puedes regresar a Pablo. Pablo está en la cárcel. Y con el favor de Dios, cuando avancemos, Pablo va a morir en la cárcel. En ningún momento tú lees a Pablo diciendo, no logré cumplir con el propósito de mi vida. No pude hacer lo que yo tanto soñaba. La vida me estorbó para alcanzar mis metas. ¿No? Aún en la cárcel, Pablo tiene un sentido claro. Y estar en la cárcel no puede impedir el que él siga ese sentido, el que él persiga este propósito. Hemos hablado ya antes de Joni Eareckson Tada, ¿recuerdas? Cuadraplégica. Cuando le preguntan ¿por qué quieres que oremos? Ella dice que Dios me dé más años de vida. Estando en una silla de ruedas, llagada, con riñones que no sirven, con cáncer. Y ella no dice que Dios me sane, que Dios ya me lleve a descansar, ella dice que Dios me dé más años de vida. Para que yo pueda predicar a otros. Para que yo pueda consolar a otros con el Evangelio. El sentido de la vida que Dios nos da, una vida a la luz de la soberanía de Cristo, es una vida en la que incluso los eventos más difíciles no quitan nuestro gozo, no quitan nuestro propósito, no lo impiden, no lo estorban, lo enfatizan. Nos dedicamos a la oración como el fundamento de nuestra vida, no para obtener, sino para dar, para ofrecernos a Dios, para estar en intimidad con Él. Reconocemos nuestra dependencia, reconocemos la soberanía de Cristo y reconocemos su cuidado de nosotros. Y entonces, con gratitud, salimos al mundo a andar sabiamente, a redimir el tiempo y a tener conversaciones que reflejan este corazón, que dice, Cristo es Señor. Pero no solo es Señor, Cristo es mi Señor. Él tiene cuidado de mí. Y Él te invita a ti que estás fuera a venir a Él. ¿Sí? Yo sé cómo debes vivir. No porque yo lo sepa, sino porque la Biblia lo dice. Y eso es lo que quiero dar. Eso es lo que deberíamos de querer dar. Así que para los que estamos aquí, que estamos en Cristo, la pregunta es, ¿estamos participando de esta misión? Nuestras vidas tienen este sentido
¿O estamos tratando de construir un sentido aparte de este, separado, independiente? ¿Cómo saber si estás queriendo construir un sentido aparte? Bueno, si pasan cosas en tu vida que como dice la chaviza, que te devastan, ¿sí? Que te dejan en desesperación total, que te roban todo el ánimo, toda la felicidad, todo el gozo. Bueno, eso que está pasando está estorbando lo que tú has decidido que sea el sentido de tu vida. Para los que estamos en Cristo, esta es la pregunta. ¿Dónde estás viviendo el propósito de tu vida? ¿Estás siguiendo el propósito que Dios nos ha dado o estás queriendo construirlo tú mismo? Y para aquellos que no están en Cristo, no hay una pregunta, más bien hay una invitación. Si tú no estás en Cristo, creer que puedes construir tu propio propósito va a eventualmente terminar aplastándote. Tal vez más tarde que temprano. Ojalá que no. Ojalá que sea temprano para que tengas tiempo de arrepentirte y reconsiderar. Pero tal vez más tarde que temprano, eso va a aplastarte. Porque es imposible que nosotros construyamos nuestro propósito. Hay demasiadas cosas pasando a nuestro alrededor que no podemos controlar. Y por eso Cristo nos invita. Ven a mí. Yo soy Señor. Ora conmigo. Señor, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias porque en tu bondad y en tu misericordia, Padre, tú, siendo Señor soberano de todas las cosas, Padre, siendo el Dios creador, infinito, santo, majestuoso, nos has llamado a ti, Señor. Y nos invitas continuamente a perseverar en comunión contigo a través de la oración, Señor. Y nos llamas a salir, a andar sabiamente y a conversar con otros llenos de gratitud y asombro ante tu majestad y ante tu misericordia y tu fidelidad, tu cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de tu soberanía. Ayúdanos a vivir a la luz de la soberanía de Cristo, reconociendo que Él es Señor y que el tiempo es poco. Ayúdanos a proclamar en compasión y en amor tu señorío. Ayúdanos a vivir intencionalmente relacionándonos con otros a fin de amarles y persuadirles de venir. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.